Hola, la intención es crear un clon de Git y para eso necesitamos entender primero cómo funciona internamente Git. Git es un sistema de control de versiones y cuando inicias tu proyecto, eh, trabajas en tu local, codificas de forma local en tu directorio, en tu PC. Supongamos que inicias un proyecto de inteligencia artificial. Estás trabajando en el Work Directory. Allí en tu local tienes tus archivos. Y cuando inicias con git init, git in crea un repositorio de Git. Este comando git init crea como una especie de base de datos, pero en realidad es una carpeta oculta, .git. Dentro de esta carpeta oculta encontraremos una estructura ya definida. Y esta estructura que contiene dentro de .git están objects que almacena los commits, los blobs y trees, árboles, refs que guarda la referencia de ramas y etiquetas, head que apunta a la rama actual, digamos se va moviendo de acuerdo a la rama donde yo esté, el index que estaría mostrando el área de staging, que ahorita la vamos a ver, config, donde está la configuración de repositorio, tus cuentas, bueno, los blobs, el registro de los cambios de referencia, es decir, mi commits que vayas haciendo y otras cosas. Bien, dentro de esa carpeta Objects tenemos esa subcarpeta de la carpeta oculta Git Objects. Tenemos tree, commits y blobs. Los blobs es una abreviación, una abreviatura de Binary Large Objects. Esos blobs es el contenido del archivo sin la extensión. Es decir, Git toma el contenido, lo que haya internamente de ese archivo y guarda ese contenido del archivo en un hash. Los commits van a tener dentro, va a estar el contenido del archivo, referencias a otros commits y algunos metadatos como quién hizo el commit, el mensaje, bueno, además. Y dentro de tree tenemos carpetas, subcarpetas que van a ir referenciados a esos blogs. En el ejemplo del blog, como dijimos, almacena el contenido de los archivos en hash sin extensión. Si tenemos, por ejemplo, este index.html, tendríamos internamente este contenido, las etiquetas de HTML. Cuando hacemos un commit o un add de Git, Git toma el contenido interno, lo vuelve un hash, que sería un ejemplo como el que tenemos acá, y eso sería lo que va a tener la referencia de ese contenido del archivo. Cuando estás trabajando en tu directorio local, en Working Directory, eh, una vez haces git add, el, los archivos que tengas trabajando, codificando, irán hacia staging area. Este staging area es como un lugar de preparación antes de mandar o, digamos, una forma de traquear, de hacerle seguimiento a esos archivos antes de mandarlos al repositorio de Git. Cuando ya hacemos push, hacemos commit, hacemos push, lo que está en esta llenaría va hacia el repositorio de Git. Entonces, suponte, por ejemplo, que tienes un lanzamiento de cohetes. Entonces, tu working directory sería la estación espacial donde estás trabajando internamente, arreglando tu cohete, ajustando cosas. El staging area es cuando llevas tu cohete hacia el lugar de lanzamiento. En el momento que lanzas el cohete hacia el espacio, sería que vas hacia Git. O por ejemplo, si tienes, haciendo un ejemplo de las inteligencia artificial, los LLMs. Por ejemplo, los datos en bruto serían como si estuvieras en un working directory, toda tu información. Ya los datos filtrados serían el staging area y los datos que salen al público para que esa inteligencia artificial responda sería que tu lanzamiento al repositorio.
eh, y estas tres áreas manejan en Git. Ahora, ¿cómo funciona en el momento que yo hago un commit? ¿Ok? Cuando yo hago un commit, ese commit tiene un hash. ¿Ok? Ese commit tiene un hash. Eh, y dentro de ese hash estaría lo que dijimos ahora en la carpeta object, cuando estamos viendo la carpeta object. Entonces, dentro de ese hash estaría el autor, algunos metadatos, como dijimos, habría un tree, o sea, un árbol, y ese árbol ahora vemos que contiene, y sería el mensaje de el commit. Cada vez que yo hago un commit, el siguiente commit va a estar referenciado al anterior, y así como si fuera una cadena, ¿cierto? Y en el último commit, el head que vimos dentro de la carpeta oculta determina dónde está apuntando. Entonces, cada commit tiene una referencia y cada commit tiene su hash. Y dentro de ese hash estaría la información que, por ejemplo, tenemos autor, en este caso sería Juan. El tree tendría también otro hash, que ese hash internamente tiene sus referencias. Dentro de ese tree tendríamos los archivos y carpetas que estamos enviando. Entonces, ese tree tiene un hash. Y supongamos que estamos mandando estos dos archivos. Entonces, estaría un blob, que sería con su hash, que lo vimos, y sería el contenido de este index HTML. Entonces dentro tendríamos el contenido de este index HTML. Ese blob también tiene su hash. Tendríamos otro blob que va en tree, que es el commit que hicimos. Digamos, tendríamos el archivo readme. Entonces dentro de ese archivo, Git hace un blob, coge el contenido del archivo y hace el hash. Entonces, dentro de ese hash del blog tendríamos este contenido. ¿Ok? Y cada vez que haga yo ese commit tendría estos threads. Ahora, lo que hace rápido a Git es que no almacena las diferencias entre los archivos. Es decir, si yo vuelvo a enviar edit y el readme con un cambio, no es que cogió, guardó readme, guardó el cambio primero y luego el otro segundo cambio y luego compara las diferencias, sino que lo que hace es por referencia saber que este tuvo un cambio. Bien, eh, esto es a grandes rasgos cómo funciona Git.